Bien, estudiantes, en estos momentos vamos a desarrollar nuestra práctica de clase que corresponde al tema que hemos visto el día de hoy, que es el primer militarismo o la iniciación de la República Peruana. Para ello vamos a desarrollar 5 preguntas tipo examen de admisión, y que por el cual estas 5 preguntitas que vamos a desarrollar se basa justamente en el tema que he mencionado. Primera pregunta. Dice así: Jorge Basadre llamó al primer militarismo de la época republicana militarismo después de la victoria. ¿Por qué? Clave A. Toma como referencia el acto público cuando San Martín proclamó la independencia. Clave B. Tiene en cuenta la victoria de los patriotas en la batalla de Junín. Clave C. Fue un periodo de gobernantes militares después del triunfo peruano en el combate 2 de mayo. Clave D. Fue un periodo de gobernantes militares que toma como referencia el triunfo patriota en las batallas de Junín y Ayacucho. Y clave E. Fue un periodo de gobernantes militares que toma como referencia la victoria moral y simbólica del Perú en la Guerra del Pacífico. De las 5 alternativas, ¿cuál es la clave? La clave es la letra D. Fue un periodo de gobernantes militares que tiene como referencia el triunfo de la batalla de Junín y Ayacucho. Es decir, que el primer militarismo, quienes van a gobernar o quienes van a ocupar el poder en el Estado, son los militares, aquellos generales que pelearon en las guerras de la independencia, principalmente en la victoria de Junín y Ayacucho. Por lo tanto, la clave ¿qué? La clave 1 sería la letra D. La letra D. Entonces, ¿qué estamos hablando nosotros? Estamos hablando los mariscales, que es un título militar de Junín y Ayacucho. ¿Quiénes son ellos? José de la Mar, Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Orbegoso, Andrés Santa Cruz. Todos estos generales que pelearon en estas 2 batallas van a ocupar el poder del Estado. Entonces, la respuesta es la 1, es la D. 2. Segunda pregunta. El levantamiento de los iquichanos de Ayacucho contra el gobierno del general Lamar estuvo dirigida por clave A. José Arancibia. B. Ignacio Ninavirca. Clave C. Antonio Navala Huachaca. Clave D. Rosendo Maqui. Clave E. Alejandro Guarique. De las 5 claves, ¿cuál sería la respuesta? Es la letra C. Antonio Navala Huachaca. Entonces, la clave sería la letra C. Antonio Navala Huachaca. ¿Por qué? Porque él encabezó una rebelión antitributaria, es decir, porque el Estado peruano republicano incrementó el tributo indígena, o llamado también contribución personal, y eso afectó los intereses económicos de los indígenas o el campesinado, y por eso que en Iquicha, que es un distrito de la provincia de Huanta, región Ayacucho actualmente, estos campesinos al mando de Antonio Navala Huachaca se rebelaron contra el Estado y exigieron inclusive el retorno de la monarquía española en el Perú, porque en época de la monarquía, o sea, el virreinato, pagaban bajos impuestos. Pregunta número 3. El segundo Congreso Constituyente del Perú de 1827, el general Lamar fue elegido presidente de la República por el voto de los... O sea que Lamar fue elegido presidente del Perú en el segundo Congreso peruano. ¿Y quién apoyó al general Lamar para obtener el triunfo en las elecciones presidenciales contra el general Santa Cruz? Los políticos liberales. Entonces la clave sería la E. ¿Y quién es el máximo representante de los sectores liberales peruanos? Es Francisco Javier Luna Pizarro. Es el líder de los políticos o pensadores o ideólogos liberales que plantean que el Ejecutivo se subordina al Legislativo, es decir, que el Presidente de la República se someta a disposición y voluntad del Congreso de la República. El Congreso fiscaliza, supervisa los actos del Presidente. Pregunta 4. El Tratado de la Rea-Wal, que firmaron Perú y la Gran Colombia, en 1829, ¿qué se acordó? Clave A. Colombia reconoce Tumbes, Jaén y Maynas al Perú. Clave B. Perú y Colombia nombrarían una comisión técnica especial para definir la frontera. Clave C. La renuncia de Sucre a la presidencia de Bolivia. Clave D. La desmilitarización de la frontera Perú-Boliviana. Y clave E. El retiro del Perú de Bogotá y el pago de una indemnización correspondiente. De las 5 alternativas,
¿Cuál es la respuesta? Es la A. El Tratado de la Reagual, con este tratado, firmó en 1829, finalizará la guerra con la Gran Colombia, y por el cual la Gran Colombia reconoce la peruanidad ¿de qué? De las 3 provincias. ¿Cuáles son esas provincias que la Gran Colombia reclamó? Tumbes, Jaén y Mayna. Entonces la respuesta de la 4 es la A. La respuesta es la A. Entonces, ¿cuál sería entonces? ¿Cuál sería? ¿Qué se reconoce al Perú a favor del Perú? Tumbes, Jaén y Maynas. Que Simón Bolívar reclamó que esas 3 provincias le perteneció a la Gran Colombia. Vámonos a la pregunta 5 finalmente. Las batallas más importantes en la guerra entre Perú y la Gran Colombia, ¿cuáles fueron? ¿Cuáles son las batallas? Campaña terrestre. Si bien, acá, ¿cuáles serían las alternativas? Las Cruces y Malpelo. B. San José de Saraguro y Portete de Tarqui. C. Voltijeros y Pantano de Vargas. D. Yanacocha y Buín. Clave E. Uchumayo y Yungay. De las 5 alternativas, la respuesta ¿cuál sería? La batalla de Saraguro y Portete de Tarqui. Pertenece a la campaña militar y fue un desastre para el ejército peruano. Fue una derrota peruana en la campaña terrestre. Si bien anteriormente en la campaña naval o marítima, la Marina de Guerra del Perú, al mando del almirante Guise, el almirante Guise derrotó a los colombianos, destruyó la flota naval colombiana, gran colombiana. Pero el problema fue en tierra, en la campaña terrestre, por conspiración de algunos generales para provocar la caída del presidente Lamar. Y uno de esos conspiradores, ¿se acuerdan?, es Agustín Gamarra. Y eso provocó estas 2 derrotas en la batalla de Saraguro. En la batalla de Saraguro y Portete de Tarqui provocó el descalabro del ejército peruano y el fracaso militar del presidente Lamar y su caída por un golpe de Estado encabezado por el general Agustín Gamarra. Por lo tanto, la pregunta número 5, la clave sería la letra B. Bien, jóvenes, eso ha sido todo por hoy y nos veremos la próxima sesión. Adiós mediante. Gracias, hasta luego y adelante.